Esta noche tenemos una magnífica enseñanza, siempre honrando y glorificando al Señor Jesucristo por todo lo que realmente Él es, Él ha hecho. Él nos ha dejado su palabra, entonces podríamos decir que la palabra de Dios, así como Dios es bueno, la palabra de Dios también es buena. Amén. Ella es la fuente escrita de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de la ciencia que Dios quiere que nosotros tengamos y conozcamos para conducirnos plenamente en esta vida. Entonces, el rey David dijo algo importante en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Pero inmediatamente dice, en la correcta traducción, le hiciste un poco menor que Dios en plural. Vale decir, bajo lo que entendemos en el Nuevo Testamento, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, fijémonos en lo maravilloso que de parte de Dios nos comunica a nosotros de hacernos saber que somos un poquito menor que ellos, que Él, que el Dios Trino, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ya en el nuevo pacto, dijo que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. Hoy el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros los creyentes. Y de esta manera tenemos que entender que Él se ha dignado estar, digámoslo, si cabe, en la expresión oportuna y reverente, estar a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros y ha sido asignado por el Señor Jesucristo, por Dios Papá, como nuestro ayudador, no como nuestro hacedor, pero sí como nuestro ayudador. Por eso, algunos teólogos, cuando estudian sobre la oración, cuando estudian del Espíritu Santo, dicen que la oración es la fuente de poder de Dios inagotable para nuestras vidas. Porque a través de ella podemos tener comunión con Dios. Y a través de ella podemos nosotros ver que se manifieste la plenitud de Dios para nuestra vida. Hoy, particularmente en esta noche, lo que vamos a estudiar es acerca de un tema que ya hemos venido estudiando, pero, digamos, en esta oportunidad, aplicado al matrimonio, al hogar. Entendamos rápidamente, recordando que Efesios dice que hay un gran misterio en el paralelo que, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, se sacrificó por ella y es el sumo sacerdote y la ha limpiado con su sangre y con su palabra. Así hay un paralelo también entre el esposo y la esposa. Pero entendamos también que como esposa de Cristo, como iglesia, tenemos una gran tarea que desarrollar aquí en la tierra para que miles de personas vengan al conocimiento de Cristo. Y Dios quiere usar el matrimonio, Dios quiere usar el hogar, y que en este matrimonio y en este hogar, así como individualmente, somos llenos del Espíritu Santo, pero así también como iglesia somos llenos del Espíritu Santo, que también los matrimonios y los hogares entiendan que deben ser llenos del Espíritu Santo y, obvio, también ser instruidos para que se mueva los dones del Espíritu Santo al interior también del matrimonio, del hogar, obvio, al interior de la iglesia, individualmente. ¿Ya? Entonces, y qué maravilloso es saber, ¿no? Que estos 9 dones los podemos tener en nuestro hogar. Realmente, si nosotros queremos tener hogares poderosos, ella nos dio todo para hacerlo. Solamente tenemos que ubicarnos y este es el cumplimiento que Dios dio a todos los hogares. Amén. Que hay una dependencia total de Él, ¿no? Y cada pareja realmente, si viene a Cristo y utiliza esto que Dios ya nos dejó, que son sus dones a la iglesia, a cada hogar, podemos ver hogares que no solamente en el templo, sino en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Y los hogares poderosos hacen iglesias poderosas, y de eso se trata, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo del 7 al 11, dice, ¿no? Pero cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este
dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero a todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartió a cada uno en particular como Él quiere. Qué maravilloso realmente saber que Él quiere que en cada hogar, que en cada familia se haya manifestado estos dones. Amén. En realidad, cuando tú comienzas a leer el Génesis, ves que Dios creó al hombre y a la mujer. Y de esa manera, entonces, constituyó el matrimonio. Y el propósito de Dios no era que Adán y Eva desobedecieran. Dios le dio a Adán un huerto para labrarlo, para cuidarlo. Y luego ya le dio a la esposa. Y tú ves que ahí, en ese huerto, el paraíso, tenía acceso a Satanás, porque si no, no hubiera entrado a tentarlos. Lo cual significa que aún cuando Adán y Eva fueron establecidos en el paraíso, iban a tener ataques de parte del diablo. Pero Dios muestra claramente que Él iba a estar presente con ellos. Ellos debían haber consultado frente a este ataque a Dios, pero bueno, ustedes ya saben la historia, no lo hicieron. Hoy, nuestros matrimonios y nuestros hogares son nuestro huerto, que Dios nos ha entregado para poder labrarlo, cuidarlo. Verán, un matrimonio, como ustedes ya saben, no se logra de la noche a la mañana y no se constituye de la noche a la mañana como un matrimonio y un hogar sólido. Sin embargo, hay desafíos, hay problemas, hay dificultades, hay adversidades que vienen contra el matrimonio, contra el hogar, pero este tema es maravilloso porque habla de los dones del Espíritu Santo y como muy bien la pastora ha citado, el Espíritu Santo los da como Él quiere. Entonces, frente a diferentes situaciones, dificultades o adversidades, o no necesariamente frente a dificultades o adversidades, sino que si, digamos, tuviéramos circunstancias aparentemente en paz, lo cual no es sinónimo de paz, porque el sinónimo de paz es Cristo, ¿verdad? Entonces, podamos consultarle constantemente al Espíritu Santo para saber exactamente de qué manera Él nos puede brindar la ayuda necesaria en cada situación. Y de esta manera, entonces, lo que tenemos como propósito en esta lección es crear expectativa por la manifestación de los dones del Espíritu Santo en el hogar. Porque si el rey David dijo que nosotros hemos sido hechos un poco menor que Dios, verán, no es una herejía decir que el Señor Jesús era Dios, pero vino como hombre, como Jesús de Nazaret. Él tuvo, como ustedes ven, que ser lleno del Espíritu Santo, tuvo que ser ungido con poder para poder ejercer su ministerio. En ese sentido, nos parecemos de que nosotros también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y ser ungidos, ¿verdad? Para ejercer el rol que Dios desea que nosotros desarrollemos. Y Jesús operó en los dones del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Ven? Y de esta manera, entonces, podemos experimentar el cumplimiento de la visión de Dios para nuestros hogares y que estos se constituyan como hogares poderosos. Que la gente sepa que tu matrimonio, que tu hogar, que tu vida está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra, es decir, conoces los planes y propósitos de Dios y de repente día a día conoces más y eso se va a mostrar más en plenitud. De esta manera, entonces, sabiendo tú y yo y quiénes somos en Cristo, entonces podamos utilizar los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Y los dones no son solamente para que se manifiesten en el templo, el Espíritu Santo puede fluir con ellos en la calle, ¿verdad? También, o sea, usándote a ti o en tu trabajo o con tu vecindario, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Dios desea levantar matrimonios y hogares poderosos, pero a nivel individual, vidas poderosas en Cristo Jesús, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la medida que vamos a estudiar esta lección, nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho de nosotros alguien con la misma naturaleza de Cristo. Y el espíritu mismo, el espíritu
que moró en Cristo, el Espíritu Santo, es el que mora en cada uno de nosotros, ¿ya? De esta manera, el Espíritu Santo, como ayudador, también está, y como Dios, está para suplir nuestras necesidades, cualquiera sean estas, espirituales, del alma, del cuerpo, financieras, materiales, ¿ya? Pero entendiendo aquellas necesidades que están más allá de nuestra capacidad. Recordando que el Espíritu Santo nos ha sido dado no para que sea nuestro hacedor, sino nuestro ayudador. Es decir, que nosotros podemos experimentar día a día una vida sobrenatural. Jesús dijo, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, la misma vida de Cristo está en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo y por su palabra, obviamente. Entonces, el Espíritu Santo lo que requiere es vasos dispuestos. Por eso es que tú tienes que estudiar día a día estas lecciones y en este caso acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere que los dones del Espíritu Santo se manifiesten a través de ti. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la pastora ya ha dado lectura de Primera de Corintios 2, del 7 al 11, y ahí nosotros vemos que el Espíritu Santo lo ha dado estos dones a cada uno de nosotros. Es decir, cuando tú has sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha dado dones. En la medida que tú, digamos, te dispones para ministrar la palabra de repente de una forma individual, o de repente a nivel de un hogar, o de repente de otra manera, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares, estos dones van a fluir, ¿ya? Pero también entender que es como Él quiere, no lo podemos nosotros manipular, sino que más bien debemos entender que es un honor que el Espíritu Santo pueda usarnos. Entonces, Primera de Corintios 12:1 dice lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Entonces, fíjate, no quiero, hermanos, que ignoréis. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener conocimiento pleno, si es necesario, de los dones del Espíritu Santo. Un buen consejo que yo te puedo dar es lee constantemente Primera de Corintios 12. Ahora, si te quieres deleitar en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, no es una exageración, lee toda la Biblia. Hoy día yo estaba escuchando con la pastora la vida de Elías y de Eliseo, y la verdad que es maravilloso ver cómo en este caso estos dos profetas fueron usados poderosamente por el Señor con diferentes dones. Te vas a deleitar si tú... Es interesante, ¿no? Poder saber que no tenemos excusas, ¿no? Así es. Que nosotros podemos poder buscar al Señor, tomar tiempo para poder conocer su palabra y saber que parte de esos dones también son nuestros si es que realmente lo buscamos. Claro, si asumimos verdaderamente nuestro protagonismo a la luz de la perspectiva de Dios, entonces digamos que Él tiene bastante expectativa por ti y por mí, así como tuvo bastante expectativa por Elías, por Eliseo. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Elías, la Biblia dice en Santiago que tu oración puede mucho. Amén. O que tu oración hace disponible un tremendo poder en su obrar. ¿Por qué? Amén. Porque la oración, la Biblia dice ahí en Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Entonces tú eres justo en Cristo, tú eres justa si eres mujer, si eres una dama en Cristo, y Dios dice, tu oración puede mucho, hijo, hija. Si está a la luz de la palabra, la oración que haces, entonces pronto comenzarás digamos, orando conforme a mi palabra y se levantará fervor, se levantará diferentes ingredientes que el Espíritu Santo levanta cuando oramos, como amor, como ruego, como súplica, como que fervor. Y el fervor, pues, es orar en fuego, ¿no? Amén. Y entonces, de esa manera, también, cuando estudiamos acerca de los dones del Espíritu Santo, entonces entendemos que como ya la pastora dijo que no hay excusa, entonces podemos decir sin jactancia, o en todo caso jactándonos en Cristo, ¿verdad? Bueno, Elías, tuviste tu tiempo, Eliseo, tuviste tu tiempo, pero ahora es nuestro tiempo. Amén. Y por muy jactancioso que parezca, cuando lleguemos a la presencia del Señor, saldrá Elías y Eliseo, ¿verdad?, a hacernos una entrevista para el YouTube celestial.
¿no? En todo caso, el good de Dios, good to celestial, ¿ya? Entonces Elías dirá, bueno, en mi tiempo yo hice esto, ahora ¿qué hiciste tú en tu tiempo? Y sin duda nosotros le vamos a contar grandes cosas también, ¿ya? Entonces, en los dones del Espíritu Santo, recuerden, estos tienen 3 categorías. Están los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. O también los dones de inspiración son llamados los dones de emisión. No se trata de hacer un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, porque la verdad, toma mucho tiempo. Tú eres testigo que estamos estudiando del Espíritu Santo por mucho tiempo. No hemos profundizado enormemente en los dones del Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces hay 3 categorías: los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración o los dones de emisión. Cuando hablamos de los dones de revelación, hay 3 dones: el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Ahora, todo esto es sobrenatural. Esto no es natural. Por eso es que te vas a sorprender cuando el Espíritu Santo te use. No tienes que forzar la manifestación de los dones. Se da, obvio, se da de una forma natural para el que ve la manifestación de los dones a través de ti, pero tú sabes que estás teniendo una experiencia sobrenatural. También debo decirte algo. Muchas veces es importante familiarizarnos mucho con los dones del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos use primero en la cámara secreta, entonces después para el uso público va a ser también como que ya te vas a ceder con más seguridad, porque Él es muy respetuoso, el Espíritu Santo es un caballero, Él no fuerza a nadie, y también hay un ingrediente importantísimo: todo es por fe, ¿ya? Por eso yo te pido que tú puedas, en todo caso, familiarizarte lo más que puedas con 1 Corintios 12, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a analizar rápidamente estos 3 dones de revelación. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, entonces estamos hablando que Dios revela lo que hay en su mente, que Dios revela su propósito. Perfecto. Y que normalmente, cuando Él lo hace de una forma tal que nosotros podamos conocer lo que ocurre en el presente y lo que ocurrirá en el futuro. Podría ocurrir algo en el futuro, pero Dios nos dice qué podría ocurrir en el futuro para que nosotros entonces intervengamos para que eso ocurra si es bueno, y si es malo, entonces lo cancelemos en el nombre de Jesús. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de esta manera también tenemos que entender que no es una expresión de la voluntad de Dios que tú lo encuentres escrita, sino que ocurre para circunstancias y detalles muy personalizados y propios de las personas. Es sí la expresión de la voluntad no revelada de Dios. Como hemos dicho, revela el propósito del corazón de Dios en una situación dada. Para esto debemos entender que da dirección, ¿ya? Vamos a leer Hechos. Sí. Proporciona dirección y bueno, en Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Entonces todos nosotros tenemos un llamado, pero todos nosotros tenemos diferentes roles, ¿no? Aquí, como la pastora leyó, el Espíritu Santo está pidiendo para el primer viaje misionero, general, si no creo equivocarme, en Hechos 13 tú lees esto, cuando el Espíritu Santo dice puntualmente de Pablo y de Bernabé: apártenmelos para la obra a la que yo los he llamado. Amén. Está en Hechos 13:2. Sí, Hechos 13:2. Ya, gloria a Dios. Muy bien. Ahora tenemos la palabra de ciencia. A diferencia de la palabra de sabiduría, es el don de la palabra de sabiduría y el don de la palabra de ciencia. Estoy tratando de abreviar. A diferencia de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia es de naturaleza tal, sobrenatural, que revela el pasado. ¿Correcto? Entonces, así como en el caso primero, revela sobrenaturalmente la existencia o la naturaleza de una persona o cosa o el conocimiento de algún evento del pasado. A veces ni tú mismo sabes por qué reaccionas como reaccionas, y de repente tú desconoces
conscientemente algún evento del pasado, ¿verdad? O alguna circunstancia del pasado. Pero el Espíritu Santo te puede revelar y solucionar, digamos, lo que activa, lo que, como dicen los gringos, lo que gatilla. O sea, como cuando tomas una pistola y aprietas el gatillo, lo que te lleva a que te dispares de la manera como te disparas. ¿Ya? Te capacita, ¿no? Exacto, te capacita para poder reaccionar de una forma sobrenatural. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esto no surge de ninguna forma como capacidad humana. No, 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 no. Te proporciona información, ¿cierto? Amén. Y eso lo podemos ver inclusive en Hechos 5, Sí. perdón. Sí, sí, está bien. Sí, Hechos 5, 3, dice, amén, amén, está bien. Sí, y dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Así como tú puedes ver personas que son muy fieles diezmando y ofrendando, esto no ocurre de la noche a la mañana. Es gota a gota, Dios con su palabra va llenando tu corazón para que tú te inclines hacia la generosidad sobrenatural, consciente por la palabra revelada, que lo que tú siembras has de cosechar. Y eso es interesante, ¿no? Sí. Porque tienes revelación de la palabra. Así es. No es que nadie te fuerce, Así ni es. nadie te manipule, Así es. ni nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque por la misma palabra, cuando tú escuchas y escuchas y escuchas la palabra, esa palabra produce fe. Amén. Y esa fe es la que te lleva a actuar y a diezmar y a ofrendar, pero por revelación misma que tú tienes del Espíritu Santo en tu vida. No porque alguien te guíe a hacer algo que tú no quieres hacer. Es más, si tú por A o B tienes dudas y no quieres hacerlo, no lo hagas. Es más, si tú lo haces no va a funcionar contigo, porque tú no tienes fe en esa palabra. Necesitamos tener fe en la palabra de Dios. Ya, muy bien. Entonces, también vemos aquí en este pasaje que Pedro le dijo a Ananías y obviamente en su momento también después a Zafira, ¿por qué mentiste a Dios? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Pero la Escritura dice que él sustrajo, como dice, como ha leído la pastora, sustrajo del precio de la heredad. Y la palabra sustrajo en el griego es la misma palabra sustrajo cuando tú ves que Israel conquista la tierra prometida y Dios había hecho de la primera ciudad que el botín de la primera ciudad era de él, que nadie podía tomar de ese botín. De la segunda, tercera, cuarta y quinta ciudad, etcétera, ese botín era para ellos. Pero de la primera ciudad, el botín de la primera ciudad era para él. Pero hubo un ciudadano israelita, Acán, que tuvo una brillante idea según él y tomó el botín. Y tú ves ahí cómo es que él terminó muerto. Entonces, Acán terminó muerto en la conquista que se ejecutó sobre la tierra prometida de parte de Israel, pero también vemos que Ananías y Zafira quedaron muertos en la conquista del Espíritu Santo por este planeta Tierra, ya como iglesia de Cristo. Es importante, no hemos estudiado profundamente sobre el temor de Dios, pero vale estudiar sobre el temor de Dios para poder entender que no nos podemos burlar del Espíritu Santo y no podemos poner a prueba ni tentar a Dios. Sí, Dios nos dice que lo probemos en los diezmos y en las ofrendas, pero no de otra manera, o sea, no provocarlo. Es mejor invitarlo a que Él intervenga a favor de nuestra vida por la oración, por la obediencia, meditando la palabra para que nuestros corazones se llenen de fe y cediéndonos en este caso con fe al conocimiento de la palabra para fluir pues con los dones del Espíritu Santo, porque ese es realmente el rol que Dios nos ha asignado. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Y no es una operación mental. No es una cosa que no es una operación mental. Es del Espíritu, netamente del Espíritu. ¿Ya? Ahora, vamos a leer Mateo 16, 23, porque este pasaje nos ilustra acerca del discernimiento de espíritus. ¿Ya? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es una dura palabra, pero puntual. Siempre que el Señor Jesús pueda decir una dura palabra,
en este caso a Pedro como discípulo, tiene que ver con un carácter verdaderamente de edificación y de consolación y de exhortación. Es fuerte, pero mejor que el Señor Jesús te pueda decir algo fuerte y que te consuele, que te edifique y que te exhorte a que realmente puedas... A que reacciones. Claro, claro, a que realmente después tú puedas sufrir en la carne. Es mejor sufrir en el espíritu que sufrir en la carne. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros como pastores y a nivel de liderazgo podamos traer sobre sus vidas una palabra que puede que a su alma, a sus emociones y a sus sentimientos parezca fuerte, disciérnanla. No es para dañarlos, no es para ofenderlos, es para ayudarles. Es como que el león, cuando ve a un león joven que ya debe desarrollarse como un león maduro, ruge, le ruge fuertemente. Y si es posible, le expulsa de la manada para que busque su territorio y ya se desarrolle como un león maduro. Entonces, no estamos diciendo que tú tienes que irte de la iglesia, sería una torpeza que tú lo interpretes de esa manera, no, sino que tú descubras tu potencial, que tú descubras también cómo es que Dios te puede llevar a ti a discernir espiritualmente las cosas de la vida, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amado hermano, imagínate tú que el Espíritu Santo te guía a hacer algo tan espectacular, tan sobrenatural. La gente puede decir, eso no es correcto, de repente eso no está bien, pero una vez que vean los resultados dirán, wow, qué maravilloso, qué precioso, y dirán, ese fue Dios. Amén. De eso se trata. Amén. De eso se trata. De darle la gloria a Dios. Exacto, ¿no? Que tú puedas ser un canal que glorifique a Cristo. Y que la gente finalmente diga, no fue él, no fue ella, sino fue Cristo. Claro, de eso se trata, gloria a Dios. Otros ya te dirán, pues bueno, eres un genio. Tú agarrarás, levantarás la mano y dirás, es mi Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, pero a través del discernimiento de espíritus, tú eres capacitado para ver dentro del mundo espiritual. Le vuelvo a repetir. Como audiolibro, escuchen la vida de Elías y de Eliseo en los capítulos correspondientes de Primera de Reyes y Segunda de Reyes y se van a deleitar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eres capacitado para ver en el mundo espiritual tanto del lado bueno como del lado malo. O sea, ves cosas de Dios, ves la gloria de Dios, puedes ver los ángeles, puedes ver demonios, pero para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y eso también nos va a permitir ver milagros, ¿no? Como cuando, por Amén. ejemplo, en Mateo 14, versículo 29, ¿no? Él le dice, ven, y desciende a Pedro, ¿no? De la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos, realmente fue un milagro, ¿no? Que él camine sobre las aguas, pero él se dejó guiar por la palabra, porque escuchó la palabra de Jesús cuando le dijo, ven, ¿ya? Y salió fuera de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. O sea, esos milagros sobrenaturales, esos milagros maravillosos, potentosos, poderosos, solamente cuando tú le crees a tu Dios y lo escuchas, ¿no? Amén. Es sorprendente. Amén, amén. Entonces, miren hermanos, en realidad, a mí me encanta esta lección y más adelante vamos a tener una lección un poco más puntual al respecto, pero como la pastora ha dicho, ¿no? El Señor Jesús llamó a Pedro a que caminara sobre las aguas y muy bien, podemos entender ahí que más que caminar sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra revelada de Cristo. Eso es totalmente sobrenatural. La Biblia dice en Isaías que las aguas no te anegarán, escucha bien en tu corazón y que el fuego no te quemará. Tú puedes ver eso de una forma natural, pero también tienes que verlo desde otra perspectiva, porque tiene una aplicación espiritual también. Dios no te va a abandonar. No, y yo creo que Dios tiene siempre una palabra para uno, ¿no? Amén. Pero es esa palabra revelada que cuando tú la escuchas de Dios y viene de Él, es esa palabra la que hace los milagros, es esa palabra la que se revela a tu vida, ¿no? Y eso es lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, yo quiero como pastor, dije hace un momento que yo podía dar una palabra que puede sonar dura, pero ustedes van a ver como cuando Dios le dijo a Jeremías, come del rollo que está escrito. Jeremías lo comió y dice que primero lo sintió amargo en su paladar y luego lo sintió dulce, porque eso es lo que provoca Dios. Amén. Los resultados finalmente van a ser dulces a tu vida. Amén. Entonces, yo quiero que cuando estamos estudiando acerca del discernimiento de espíritus, tú disiernas que estamos frente a la lucha de las edades. Apocalipsis dice que el reino de este mundo ha venido a ser
de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Tienes que librar en este tiempo la lucha de las edades. No permitir que para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, verdaderamente se establezcan los planes y propósitos del enemigo. No, sino luchar en el poderoso nombre de Cristo, pelear la buena batalla de fe y establecer lo que Dios ha dicho en su palabra para tu vida y para tu matrimonio. Voy a ir puntualmente, ¿ya? Porque como iglesia no ventilamos nada de otras iglesias acá. No debes permitir divorcio, no debes permitir que, digamos, tu vida se torne de tal manera que termines con una relación, con 2 relaciones, con 3 relaciones, con 4 y con 5 relaciones. No, no, establécete poderosamente en la palabra, porque Dios tiene algo precioso para tu vida. Si por A o B tú has experimentado un divorcio, entonces estudia todas estas lecciones que te estamos dando para que pueda tu vida establecerse en la roca sólida que es Cristo. Edifícate bien y aprende a recibir el siguiente cónyuge que Dios tiene para tu vida, para que seas feliz y en su gracia te establezcas. Y entiende que tienes que, si digamos, ya iniciaras un nuevo matrimonio, entonces lo que va a ocurrir es que tú tienes que conocer bien esta palabra para que no haya pues, otra separación con la siguiente pareja. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el enemigo tiene demonios asignados para destrozar vidas, para destrozar matrimonios, para destrozar hogares. Apocalipsis es bien claro. El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no ocurre eso conmigo? Porque la respuesta es sencilla y profunda. Porque tú tienes que entender que así como Dios le dijo a Israel, a Josué, ¿verdad? Como líder de Israel, después que ya Josué sucedió a Moisés, mira que yo te he entregado a la ciudad. Y perfecto, entonces uno podría decir, qué chévere, ¿no? Ya Dios le entregó la tierra prometida a Israel, pero no fue así, pues. Tú ves cómo ellos tuvieron que luchar, pelear, conquistar. Tú ves cómo ellos para Jericó tuvieron que seguir una estrategia sobrenatural. Claro, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Amén. principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en este siglo, dice la Amén. Biblia. Entonces, amén. Entonces, tú no ves a Dios ni lo tocas, pero tampoco ves al diablo ni lo tocas, pero de ese ente demoníaco maligno, tienes que saber que ya está derrotado, sí, ¿verdad? Que no debes esperar a que él te ataque. Tú todos los días debes usar el nombre de Jesús. esa es tu arma, ¿no? Es tu arma. Tú tienes que usar la palabra, y es la palabra, porque tu lucha no es con nuestra fuerza, no es contra nuestro ánimo, es con la palabra con la que Amén. vamos a luchar. Amén, Y amén. esos son nuestros remas, es la revelación de la palabra misma que nos va a llevar a la victoria. Amén. Y Jesús dijo algo que tú tienes que estar protagónicamente haciendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, tú todos los días tienes que patear las puertas del infierno y que vayan en retroceso en cuanto a tu vida. Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. Cuando habló de Herodes o de Pilato, dijo, esa zorra. ¿Por qué? Porque era un hombre maligno. Pues. Entonces, las cosas con su nombre, sin dañar. Es interesante, por ejemplo, lo que dice en Marcos 16, 18, dice, no, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Poderosa palabra. Amén. Ahora vamos a entrar rápidamente a los dones de poder. Quiero ilustrar esto de la manifestación de los dones de poder con lo que ocurre en una resurrección. Cuando una persona resucita, digamos que Dios te va a usar, ¿ya? Entonces, de repente, no es que tú has estado meditando sobre la resurrección, puede que sí, pero digamos que Jesús dijo que nosotros podíamos resucitar gente en su nombre. Pero digamos que esto fluye como una manifestación dentro del don de fe. Entonces, de repente, tú en ese momento sabes, y el Espíritu Santo te dice, y sabes que la persona a la cual tú le vas a ordenar que resucite, resucitará. ¿Ya? Entonces, esa no es una fe que viene normalmente de meditar a palabra. Ahora, de repente, esa persona, digamos, murió de cáncer, ha tenido diabetes, ha tenido, digamos, presión alta, otras enfermedades. ¿Para qué?
esa persona resucite y no vuelva a morir en los siguientes 5 minutos, el Espíritu Santo tiene que intervenir con los dones de sanidades, ¿ya? Amén. Y cuando se habla de el hacer milagros, para que esa persona, el espíritu de esa persona, venga de la misma presencia de Dios a su cuerpo, es un milagro. ¿Ven? Entonces, de esa manera, entran en operación los dones de poder. Vuelvo a repetir, esta lección no es una lección como para que tú puedas verdaderamente profundizar muchísimo en los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Así también vamos a ver rápidamente sobre los dones de inspiración. Esos tú los conoces mucho. Digamos que tú fluyes, estás en tu casa, estudiando sobre los dones del Espíritu Santo, y de repente en la cámara secreta ocurre que tú fluyes con lenguas y te viene la interpretación. A eso se le llama el don de profecía, ¿ya? Y digamos que ocurre frecuentemente eso en ti, y un día en la iglesia Dios te usa de esta manera, eso se llama el don de profecía. Pero digamos que tú con tu cónyuge oran en la cámara secreta, a solas, en la casa, y con tus hijos, de repente ocurre que tú fluyes con el don de diversos géneros de lenguas, y tu cónyuge fluye con el don de interpretación de esos diversos géneros de lenguas. Entonces ahí vemos por separado el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cuando ambos están juntos en una persona, es el don de profecía. Cuando están por separado, entonces podemos ya discernirlos por separado. Y puedes darte cuenta que la iglesia está en tu casa. Amén. Y no necesariamente eso va a suceder en la iglesia. También sucede en casa cuando tú te conectas con él. Amén. Entonces, ahora, cuando la pastora leyó, vamos a leer Marcos 16, del 15 al 20, ¿ya? Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Miren, amados hermanos, una hermana nos contó lo siguiente en una oportunidad, que el esposo viajaba mucho y ella trabajaba en la ciudad, y ambos eran creyentes y tenían 2 hijos. Entonces, ellos eran muy niñitos y bueno, ya fueron creciendo. Cada vez que los niños se enfermaban, los papás oraban por ellos. Entonces, en una oportunidad, el niño menor llamó a la mamá y le dijo, mamá, estoy enfermo. ¿Qué tiene? Le dijo. Me duele mucho el estómago, he vomitado y me duele mucho la cabeza. Eso fue antes de la pandemia. Entonces la mamá dijo, bueno, voy a pedir permiso para ir a la casa y orar por ti. Entonces él dijo, ya, mamita. Y tú sabes cómo reaccionan los niños, ¿no? Entonces, es decir, que a veces los niños te pueden sorprender buenamente, a eso me refiero, como también te pueden hacer alguna travesura. Pero el tema es que cuando la mamá llegó para orar por el niño, y el niño pequeñito le dice, mamá, ¿y por qué has venido? Yo te dije que iba a venir a orar por ti. Sí, pero mi hermano ya oró por mí. ¿Ya no te duele la cabeza? ¿Ya no tienes náusea? ¿Ya no te duele el estómago? Ya no, mamá. A lo que voy es que tú, aquí como ha leído la pastora, en Marcos 16, 15 al 20, entonces tú puedas también entender que tú puedes preparar a tu hogar. ¿Ves? Así como Timoteo fue preparado por su mamá y por su abuela, así tú puedes preparar a tus hijos. Digamos que fuera tu caso, ¿no? Que tu esposo no se interesa mucho en las cosas del Señor. No estoy hablando mal de tu esposo, o tu esposa no se interese mucho en las cosas del Señor. Tampoco estoy hablando mal de tu esposa. Pero tú, digamos, correspondientemente, entrenas a tus hijos en las cosas del Señor, los vas a entrenar tan maravillosamente como la mamá y la abuela de Timoteo lo entrenaron a él con las escrituras, ya para la obra. Entonces, cuando Pablo llegó, él detectó que ese corazón solamente necesitaba recibir a Cristo y enseñarle la gracia de Cristo y llevarlo, pues,
a la obra y lo llevó a la obra y luego se constituyó como un obispo. Bueno, entonces, de esta manera también se espera que los dones se manifiesten en los hogares. Ya, como ya hemos dicho, entonces el Espíritu Santo lo que quiere hacer es levantar tu matrimonio y tu hogar de una forma poderosa. Vamos a leer lo que dice Hebreos 2:4. Este es un texto precioso, ¿ya? Precioso. Ahora escucha lo que dice. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Y repartimientos, gloria a Dios. Ajá. Muy bien. Mira, sería bonito que lo volvamos a escuchar, ¿ya? A ver. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. O sea, hermano, mira, mi amado hermano, alégrate, gózate, ¿verdad? Danza delante del Señor, Amén. cédete al Espíritu Santo, gózate, Amén. que todavía no ha salido de repente al ring donde Satanás va a recibir el golpe duro que tú le vas a dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira aquí cómo es que la Escritura es tan preciosa. Dice que Dios testifica juntamente contigo. Y cuando lo hace de una forma sobrenatural, llevándote a que se manifiesten, ya sea para otros o para ti, o para tu matrimonio, o para tu hogar, ¿verdad? Señales, prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu son los dones, según su voluntad. Cuando tú estudias de los dones, yo no he mencionado, pero también si tú lees así despacio, calmado sobre 1 Corintios 12, hay las operaciones de Dios y también los ministerios de Cristo. En los ministerios de Cristo está tu pastor David y tu pastora Marielena. Y en las operaciones de Dios, mira mi amado hermano, como hemos meditado sobre la gloria de Dios, te vas a sorprender que verdaderamente Dios te sorprenda. Tú llegas a casa y ya Dios te tiene sorpresa. Amanece y Dios te tiene una sorpresa, ¿verdad? Medita sobre la gloria de Dios. Y es la iglesia en tu casa. Así es. Gloria a Dios. Nosotros estuvimos en los Estados Unidos y cuando vinimos, porque Dios nos dijo, regresen a Perú, cuando vinimos, Dios nos tenía sorpresas bonitas acá en Piura, preciosas para nuestro matrimonio, para nuestro hogar. Entonces, si esto, por eso yo te dije hace un momento, tú puedes decir así, con reverencia, ¿no? Delante del Señor. Pablo, Pedro, Juan, admiro el ministerio, cómo ustedes se cedieron, pagaron el precio para caminar con el Espíritu Santo. Amén. Ese fue su tiempo, pero ahora es mi tiempo, ¿ya? Ahora es mi tiempo. Y yo le voy a invitar, no voy a provocar, no voy a probar a Dios, sino voy a invitarlo a Papá Dios a que Él fluya conmigo. ¿Cómo? Bien fácil, hermano, bien fácil. La pastora leyó un pasaje que está en 1 Corintios 12, puntual, del verso 7 al verso 11. Léanlo, memorícenlo. También lean constantemente 1 Corintios 12, 13 y 14. Entonces, ahí sabrán por qué Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablen en lenguas más que todos vosotros. Y ustedes, pues ya saben, ¿no? Cuando hablas en lenguas, hablas con Dios y no con los hombres. Amén. ¿Ya? Entonces vas a ver cosas sorprendentes, preciosas y maravillosas. Vamos a orar. Papá Dios, en el nombre de Jesús, fluye por el corazón de tus hijos. Sí, Señor, aterciopeladamente, Señor, dulcemente, poderosamente, con tu Espíritu Santo y tu palabra. Fluye con los dones de tu Espíritu Santo para con cada matrimonio, para con cada hogar, para con cada vida que hoy están escuchando esta lección, Padre, y que se constituya y establezca tu poderosa palabra. Amén. Que podamos establecer como papás, como mamás, tu perfecta voluntad en nuestra casa y que peleemos la buena batalla de fe para que nuestros amados hijos, nietos y cónyuges se alineen a tu perfecta voluntad. Y también oramos, Padre, que la plenitud de vida en Cristo se manifieste en sus vidas. La redención de Cristo poderosamente se manifieste en la vida de cada creyente. ¿Ya? Aleluya. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios en por el nombre de Lili, Jesús. Lilita, José, Damaris. por Damaris, Jesús, Wally. Wally, gloria a Dios.
Jesús Chuquimarca, Cecilia, Damaris, Melixa, Julio, Rosa Cueva, Jonathan, Linda, Gloria a Dios, Marlene Gallo, Hanna, Jerry, Gabrielita. Y nuestra Gracias, alumna Señor. chiquita. Nuestra pequeña y maravillosa y bella alumna chiquitita, que nunca la puedo dejar, amén, no puede dejar de ser, es María José. María José, mi chiquitita preciosa, besos, 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 besos grandes para ti, mi cielito, mi chiquitita, que siempre está ahí ella, siempre, y esperando que nosotros la saludemos. Amén. Siempre la vamos Es a la alumna saludar. más aplicada de 2 años que hay en todo el planeta Tierra. Ella va a constituir la Iglesia de Cristo infantil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Gracias, sierva de Señor. Dios. Te saludamos en el Bendito nombre de Dios. Jesús. También Gracias, saludamos a Señor. Maristercita Sí, y gloria también a Dios, Claudinita. Claudia. Y si se nos pasa algún nombre, discúlpenos, por favor. Luz, la ¿ya? pastora Luz también, A la pastora está Luz ahí. Villegas, por supuesto. ¿ya? Gloria a Dios. Como dicen los chicos que hablan inglés, por supuesto. Y a Catacaos también los saludamos en el nombre de Jesús. A todos los hermanos y hermanas de Catacaos. ¿Ya? Gloria a Dios, gloria a Dios. A la hermana Nena, a la hermana Berta, a todos ellos. Sí, Ya, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien que se nos ha pasado, por favor, quiero decirles que los amamos. Isabelita, ahí está. Isabelita, linda, preciosa, gloria a Dios. Marisa, Marisadera. Gracias, Señor, gracias por cada uno de ustedes. Alabamos al Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Ya, muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a pedirle a Maristercita, que está como anfitriona, que pueda poner ya nuestra canción lema. La canción lema. Ya, gloria a Dios. Así vamos a terminar. Amén, amén. Gloria a Dios.